En este tutorial les enseño la técnica de decoupage invertido. Mira este vídeo antes de tirar las botellas de vidrio o cristal. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Crear y Reciclar y yo soy Alicia Rodal. Para esta idea vamos a reutilizar frascos o botellas de vidrio que sean preferiblemente grandes, así como estas, anchas. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiarlas bien, retirarle la etiqueta que tenga el frasco y también vamos a necesitar las servilletas decoradas para la técnica de decoupage. Yo voy a utilizar esta que tiene estas preciosas flores rosadas, pero antes voy a limpiar muy bien el frasco para retirar todo lo que son los restos de pegamento y las posibles marcas que hayan quedado de mis huellas. Simplemente en un algodón empapamos con un poquito de alcohol y limpiamos muy bien el frasco de vidrio, tanto por fuera como por dentro. Así el frasco estará completamente limpio y vamos a poder trabajar en él con la técnica de decoupage. Para esta técnica podemos utilizar una servilleta de papel decorada con el dibujo que nosotros queramos. Tenemos que quitarle las capas de las servilletas, algunas pueden traer 2 o 3 capas de papel. Pero esta parte blanca que le hemos quitado, guárdala porque te sirve para otras manualidades. Yo voy a utilizar únicamente esta parte del centro donde están las flores grandes. Entonces con un pincel fino lo humedecemos con un poquito de agua y lo vamos pasando por el borde de la figura o del dibujo que queremos utilizar. No te recomiendo que lo cortes con una tijera. Si ustedes le quieren poner pues más dibujos, pues simplemente van recortando o rasgando los otros diseños, los otros dibujos. Según el tamaño de mi frasco de vidrio, este dibujo será suficiente, pero ustedes pueden utilizar más si quieren. Vamos a utilizar el pegamento o cola blanca que vamos a echar en un recipiente con un poquito de agua, simplemente para diluir un poco lo que es la cola blanca. Para la técnica de decoupage tradicional pegaríamos la flor, digamos el papel por fuera, pero como vamos a hacer la técnica de decoupage invertida, vamos a aplicar esta mezcla que hemos preparado por dentro del frasco de vidrio. Para meter el trozo de servilleta simplemente lo doblamos así un poquito porque uno de los trucos es primero pegar únicamente la parte del centro de la servilleta con mucho cuidado. Y luego le podemos ir dando unos toquecitos con los dedos para irlo pegando y luego con un pincel suave y con mucho cuidado vamos aplicando la mezcla encima de la servilleta para que se termine de pegar. Un truco que les recomiendo es que empiecen siempre del centro hacia afuera. Es decir, primero ponemos el pegamento lo que es en todo el centro del dibujo y luego poco a poco le vamos dando las pinceladas hacia un lado y luego le vamos dando las pinceladas hacia el otro lado. Es muy importante hacerlo así porque evitamos que se vayan formando burbujas, pliegues o arrugas. Lo importante es irlo haciendo como con suavidad para que el papel no se rompa. De esta forma ya hemos terminado, lo voy a dejar durante un ratito hasta que la servilleta se seque para que quede bien pegada al frasco. Y como ven, lo bueno de esta técnica es que por fuera va a quedar brillante, con el mismo brillo, digamos, que tiene el propio vidrio o cristal. Una vez que se ha secado, pues yo ahora lo quiero pintar. Por dentro también, ¿no? Aunque lo podemos pintar si ustedes quieren por fuera. Yo voy a utilizar una pintura blanca que voy a diluir con un poquito de agua porque este tipo de pintura la verdad que está bien espesa. Y otro truco es que le voy a agregar un poquito de la misma pegamento o cola blanca para que de esta forma se pegue bien al vidrio. Removemos muy bien para que se mezclen los ingredientes y luego lo voy a aplicar directamente dentro del frasco. Si ustedes prefieren, por la parte de adentro le pueden dar con la técnica de la esponja, es decir, con la esponja le van dando como toquecitos. Si le quieren dar un aspecto así como de esmerilado, ¿no? Como si fuera un falso esmerilado. Pero yo como lo quiero hacer diferente, pues le voy a aplicar completamente lo que es la pintura sin
sin ponerle la esponja ni tampoco darle con la brocha o el pincel, porque no quiero que me vayan a quedar como pinceladas. Una vez que ya hemos cubierto con la pintura todo lo que es la parte de adentro, simplemente lo volteamos para que se salga la pintura, y si se te sale un poquito, se te mancha el frasco por fuera, pues simplemente con un trapo lo vas limpiando. Voy a colocar el frasco encima de 2 palillos para que se salga pues lo que sobre de la pintura. Y así lo voy a dejar durante varias horas hasta que se haya secado bien, y este es el resultado. Me parece que se ve espectacular. Es una manualidad súper fácil de hacer, se hace rapidísimo y el resultado es como si fuera un estilo romántico, ¿no? O estilo vintage. Y queda perfectamente brillante, porque como por fuera tiene ese brillo del propio cristal, no hace falta ponerle ningún esmalte, ningún barniz. Y además es súper fácil de limpiar. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, o podemos darle algún toque decorativo pues en la parte de arriba. Por ejemplo, con una cuerda de algodón blanca como esta. Simplemente le vamos dando vueltas en la parte de la rosca para cubrir esta parte. O si le quieren dar un toque todavía más romántico, le pueden poner una cinta de encaje, puntilla, también en color blanco. Y como un toque diferente, con una cinta de raso blanca le podemos hacer un lazo o lazada doble y la pegamos aquí. Otra opción, también con el mismo estilo así romántico, pues podríamos usar una cinta de gasa que es un poquito más transparente. Le damos algunas vueltas también en la parte de arriba, en lo que es la rosca. Luego hacemos un lazo o lazada también doble y la pegamos en todo el centro. Todo depende de para qué quieres hacer este tipo de decoración. Otra idea que les comparto simplemente es pegándole unas florecitas en la parte de arriba, ponerle por ejemplo una cuerda de yute gruesa, hacerle un nudo y luego ponerle una flor de estas artificiales. O lo que voy a hacer yo es con una cuerda o hilo de yute más delgadita, voy a hacer una lazada triple que le voy a pegar en la parte de la rosca y luego le voy a dar un par de vueltas a la cuerda para terminar de pegar justo donde hemos pegado el lazo con un puntito de pegamento. A mí me parece que el resultado es un estilo romántico o vintage, perfecto para la decoración de nuestra casa, para regalar en San Valentín, como regalo en el Día del Amor y la Amistad, como por ejemplo también regalo para el Día de las Madres o incluso para regalar en Navidad, o como un precioso centro de mesa para una celebración como una boda, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios. También puede servir para colocar nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Pinceles, lápices. Me encantaría que me escribieran en un comentario si se les ocurre alguna otra idea para lo que lo podemos usar. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta técnica. Es la primera vez que trabajo con ella y me parece que el resultado es simplemente hermoso. Ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, comparte el vídeo con tus amigos, no te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones para que te avisen cada vez que suba un vídeo nuevo. Coméntame si tú lo harías de una forma diferente. En estas ventanitas les dejo muchas ideas más. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Chao!